Hola chicos, espero que estén bien. Bueno, en la ayudantía de hoy, la segunda ayudantía de termodinámica, vamos a revisar lo que son ejercicios de propiedades de sustancias puras y un poco introducir lo que es el uso de tablas, que va a ser importante aquí en la asignatura. Entonces, el primer ejercicio es un ejercicio sencillo para aprender a buscar los datos en tablas. Dice lo siguiente: un dispositivo que consta de un cilindro émbolo contiene 2 pies cúbicos de vapor de agua saturada a 50 psia de presión y pide determinar la temperatura y la masa de vapor dentro de este cilindro. Entonces nos dicen que la presión es constante, o sea, es una presión que no cambia. Entonces, por ejemplo, con esta presión nosotros podemos ir a la tabla A5. ¿Por qué la tabla A5? Porque está justo en esta unidad de medida, y buscar a los 50. Por ejemplo, a los 50 psia tenemos que la temperatura, en este caso la temperatura interna del cilindro, va a corresponder a la temperatura de saturación de este y va a valer 280,99. Entonces acá nosotros buscamos la presión que nos da el ejercicio y vemos que la temperatura de saturación va a corresponder a nuestra temperatura interna. Ya, entonces con eso tenemos la primera parte de lo que nos piden en el ejercicio, que es determinar la temperatura. Después nos piden determinar la masa de vapor dentro del cilindro. La masa de vapor en sí se puede calcular con el volumen de este dispositivo partido en el volumen específico. Y nosotros acá nos dan el volumen, que corresponde a 2 pies cúbicos, y el volumen específico lo podemos sacar de la misma tabla A5E, en donde si nos vamos a la parte donde dice B minúscula, de hecho dice volumen específico, vamos a ver el del vapor saturado, y ese corresponde a 8,5175 pies cúbicos partido en libras masa. Entonces hacemos la correspondiente operación y nos va a dar que la masa del vapor dentro del cilindro va a corresponder a 0,235 libras masa. Y con eso tendríamos las dos cosas que nos piden en el ejercicio. Ya en el segundo ejercicio nos dicen que una masa de 200 gramos de agua líquida saturada se va a evaporar por completo a una presión constante de 100 kilopascales. Y nos pide determinar el cambio de volumen y la cantidad de energía transferida al agua. Entonces acá se va a producir una evaporación donde esta agua líquida saturada va a pasar a vapor saturado. Entonces nos da la presión, que es constante, que corresponde a 100 kilopascal. Y con esta presión podemos ir a la tabla A5, que es la de agua saturada a distintas presiones, y buscar a los 100 grados Celsius. Entonces tenemos las temperaturas de saturación, los volúmenes específicos, la energía interna, entalpías y entropías nuevamente. Y para este ejercicio nos piden determinar el cambio de volumen, entonces podemos determinarlo con los volúmenes específicos. Entonces de esta tabla A5 tenemos que el volumen del fluido o del líquido corresponde a 0,001043 metros cúbicos por kilogramo, y la del gas corresponde a 1,6941 metros cúbicos kilogramo. Entonces podemos calcular el volumen específico de la evaporación, que va a corresponder a la resta entre el volumen específico del gas menos el volumen específico del fluido, y reemplazando nos va a dar que el volumen específico de evaporación va a corresponder a 1,6931 metros cúbicos partido en kilogramo. Y teniendo el volumen específico de la evaporación podemos calcular el cambio de volumen. Y el cambio de volumen se va a calcular con la misma fórmula que ocupamos en el ejercicio anterior, en donde vamos a pasar el volumen específico para acá multiplicando la masa. Entonces tenemos que 1,6931 del volumen específico de evaporación por la masa que nos dan en el enunciado, que son 200 gramos, nos va a dar el cambio de volumen, y este va a corresponder a 0,3386 metros cúbicos. Y con eso podemos calcular la cantidad de energía transferida. La cantidad de energía transferida la podemos determinar con la entalpía, ya que va a haber una evaporación, entonces nos sirve para calcular la energía de un fluido en movimiento. Entonces de la misma tabla A5 tenemos las entalpías de evaporación, que corresponden a la entalpía del fluido con el gas,
y esta corresponde a 2257,5 kJ por kilogramo de tabla. Y teniendo esta entalpía y multiplicando esta entalpía por la masa que nos dan en el enunciado, podemos obtener el cambio de energía, que va a corresponder a 0,2 por 2257,5, y eso nos va a dar un resultado de 451,5 kJ. Ya, finalmente tenemos el último ejercicio, que es el ejercicio 18 de la guía 2.2 y 2.3, que dice: agua inicialmente a 300 kPa y 250 grados Celsius está contenida en un dispositivo cilindro en bolo provisto de topes. Se deja enfriar el agua a una presión constante hasta que adquiere la calidad de vapor saturado, y el cilindro está en reposo en los topes. Luego el agua sigue enfriándose hasta que la presión es de 100 kPa. En el diagrama temperatura-volumen específico, con respecto a las líneas de saturación, las curvas del proceso pasan tanto por el estado inicial, intermedio y final del agua. Etiquete los valores de temperatura, presión y volumen específico para los estados finales de las curvas del proceso, y nos pide encontrar el cambio total de energía interna entre los estados inicial y final por unidad de masa de agua. Entonces acá hice un diagrama más o menos de lo que ocurre. Nos dice que de punto 1 a un punto 2 la presión es constante, por lo tanto corresponde a 300 kPa, y que de un punto 2 a un punto 3 este se va a enfriar de 300 a 100 kPa y el volumen va a ser constante, y el agua que entra a 250 grados Celsius. Entonces tenemos que la presión 1 va a corresponder a 300 kPa, la temperatura 1 a 250 grados Celsius, y teniendo estos dos datos y yéndonos a la tabla A6, vamos a obtener que la energía interna para el punto 1 va a ser de 2728,9 kJ partido en Kelvin. Del proceso 2 tenemos que la presión va a ser 300 kPa nuevamente, y que la composición va a corresponder a 1 del vapor saturado. Entonces, si nos vamos a la tabla A5, vamos a tener que el volumen 2 va a ser 0,60582 metros cúbicos partido en kilogramos. Y este volumen 2 va a ser el mismo que el volumen 3 porque es constante. Entonces, en el punto 3 vamos a tener el mismo volumen y una presión esta vez de 100 kPa. Y si nos vamos a la tabla A5 y realizando una interpolación, nos va a dar que la energía interna en el punto 3 es de 1163,3 kJ partido en Kelvin. En la lista de reproducción hay un video que explica lo que es interpolación, por si les queda la duda de cómo se realizó esto. Entonces, finalmente tenemos la energía interna inicial y final, y con ello, para determinar el cambio de energía interna, podemos hacer la resta. Entonces, la del punto 1 corresponde a 2728,9 y la del punto 3 a 1163,3 kJ partido en kilogramo. Y esto finalmente nos va a dar un cambio de energía interna de 1566 kJ partido en kilogramo. Y eso sería todo por la ayudantía de hoy. Cualquier consulta pueden preguntarme a mí o a Evelyn. Espero que estén bien.